Bueno, buenas tardes a todos. Tengo 35 años y hace 10 años atrás, con dos amigas que éramos voluntarios de diferentes organizaciones, se nos ocurrió empezar a darle algo caliente en el invierno, los 2 meses de más frío, a quienes dormían en la calle. Lo hicimos durante todo el invierno, una vez por semana, los viernes, que era el día que al otro día nosotros no trabajábamos. Cuando terminó ese invierno, llegué a mi casa y escribí en una hoja, en un cuaderno que tengo así de anotaciones, que no lo iba a hacer más, porque tenía la sensación de que nosotros nos sentíamos muy bien haciéndolo, pero que yo llegaba a mi casa, tenía calefacción, tenía frazada y ellos seguían durmiendo en la calle. Entonces, al año siguiente, cuando vuelve a comenzar el invierno y estas dos amigas me dicen, bueno, arrancamos, yo les muestro ese papel que había escrito y les digo que no lo voy a hacer, salvo que lo hagamos todos los días. Sentía que si en vez de hacerlo un viernes, un día a la semana, lo hacíamos todos los días, había algo que íbamos a poder modificar. Obviamente, siendo 3 era imposible y empezamos a sumar gente. Terminamos siendo 600 voluntarios ese año y cuando empezamos a hacerlo todos los días, sucedió lo que creíamos que iba a suceder, es que se fue generando un vínculo de afecto, de confianza con cada una de las personas que nosotros visitábamos y a partir de ese vínculo, cada persona que visitábamos nos esperaba cuando íbamos y nos empezaban a contar su historia. Al contarnos su historia, nosotros teníamos cada vez mayor información de lo que les había pasado y con toda esa información teníamos un montón de cosas para hacer. Ya esa sopa caliente que llevábamos dejó de ser el fin y pasó a ser una herramienta de laburo. La sopa, en nuestro caso en la calle, es la excusa que nos permite acercarnos y estar un rato con ellos para saber qué les pasa y a partir de ahí armamos un equipo de médicos, un equipo de psicólogos, un equipo de inclusión laboral, un equipo de inclusión escolar, un equipo que les gestiona los DNI, la gente de calle. Muchos no tienen DNI, muchos no saben qué día nacieron, muchos no conocen su edad. No lo voy a hacer ahora, pero si les preguntara a todos los que están acá, que no los conozco, todos los que estamos acá sabemos qué día nacimos y sabemos la edad que tenemos. Muchos de ellos no. Entonces empezamos a armar un montón de áreas para abordar todas las problemáticas y ahí sí podemos acompañarlos en que puedan dejar la calle y que puedan empezar a llevar una vida como la que cualquier ser humano merece. Así todo, y a pesar de que cada vez se sumaron más voluntarios y empezamos a extender el proyecto a diferentes lugares del país, en muchos casos llegábamos y al día de hoy llegamos tarde. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que empezar a intervenir antes de que llegaran a la calle. Porque cuando llegaban a la calle, por ahí ya el grado de adicción era tan grande que el deterioro neurológico era tan importante que pensar en una inclusión laboral de ese pibe de 21 años era imposible porque ni siquiera podía mantener un diálogo. Empezamos a trabajar en la villa con los chicos de los 2, 3 años hasta los 13, 14. Sentíamos que todo eso era prevención, pero que nos faltaba algo más. Seguíamos buscando qué más hacer, siempre con los sentidos bien abiertos para ver qué era lo que la realidad nos iba indicando, porque ningún proyecto fue una idea nuestra, y eso es clave, y es lo que más quiero transmitirles. Cada proyecto nuestro surge de lo que la realidad nos fue indicando, lo que una necesidad nos fue indicando, y un día estaba en Santiago del Estero dando una charla muchísimo más chiquita que esta, en Santiago del Estero, y cuando me estoy yendo, se me acerca un chico que tenía 17 años, y me dice, me llamo Néstor, vengo de un pueblo que se llama Punta Pozo. Punta Pozo son 700 habitantes, ninguna casa queda al lado de la otra, son casas que están a 300, 400 metros una de la otra, son ranchos de barro, techo de paja. Al día de hoy, esto pasó hace 7 años, pero al día de hoy todavía no hay luz y todavía no hay agua en ese pueblo. Y este chico me cuenta en ese momento que él soñaba con ser ingeniero agrónomo. Se había ido, cuando terminó la primaria de su pueblo, a una escuela albergue, a dormir a la escuela, a 60 kilómetros para poder hacer el secundario, y que hoy, que estaba terminando el secundario,
se da cuenta que igualmente no iba a poder ser ingeniero porque la universidad estaba a 200 kilómetros y no tenía ningún tipo de posibilidad de acceder a la universidad. Porque, aunque la universidad sea pública y gratuita, muchos aún todavía no logran acceder. Ese encuentro con Néstor, que terminó la charla diciendo qué pueden hacer ustedes para que yo pueda ser ingeniero, dio lugar a uno de los proyectos más importantes, junto con el de las recorridas, que lleva adelante la Fundación, que son las residencias universitarias. ¿Qué son? Son casas grandes que construimos o que conseguimos o que nos prestan en las capitales o donde están las universidades, como es el caso de acá Rosario, para que los chicos que viven lejos en los parajes rurales del campo tengan la posibilidad de venirse a vivir. Muy inocentemente de nuestra parte, que pensábamos, si el problema es la falta de recursos materiales y la distancia, si nosotros ponemos una casa cerca de la universidad, la distancia ya no es un inconveniente, y si la casa es gratuita y ahí tienen cubierto el material, las fotocopias, los alimentos y los pasajes, la falta de recursos económicos tampoco es un impedimento, y ahí van a poder lograrlo. Lamentablemente no fue así. Cuando entraron a vivir, nos encontrábamos con chicos que se sentaban frente a los libros y lloraban porque no entendían de qué se trataba, porque no podían entender lo que leían. Para que se entienda, está fallando. Para que se entienda a dónde voy, les voy a contar el primer ejercicio que nosotros, bueno, ahora funciona. El primer ejercicio que nosotros le hacemos hacer a los chicos cuando vienen a participar del proceso de selección para entrar. Yo con ustedes lo voy a hacer a oral, pero con ellos es escrito, que es más fácil todavía. Y sean sinceros ustedes mismos, con ustedes mismos, nadie se los va a preguntar, y vean si saben la respuesta o no. El texto que le damos dice así: Juan está muy orgulloso porque en su verdulería puede vender 3 kilos de naranja sin necesidad de pesarlas. ¿Lo entendieron? Juan está muy orgulloso porque en su verdulería puede vender 3 kilos de naranja sin necesidad de pesarlas. La pregunta es, ¿cómo está Juan? Es multiple choice. ¿Orgulloso, contento, triste o enojado? Muchos de los chicos con los que nos encontramos no saben responder eso. Y no hace falta interpretarlo, el texto arranca así: Juan está orgulloso. ¿Sí? No es que ni siquiera hay que interpretar y ver y buscar la trampa, es muy sencillo. O sea, imagínense cuando estos chicos llegan y se encuentran frente a un examen, a un parcial o a un examen final de la universidad. Pese a sí, la siguen remando. Entonces, pese a todo eso, la siguen remando. Entonces, empezamos a agregar toda una parte de acompañamiento académico, tutores, clases de apoyo, psicopedagogas, un montón de gente trabajando para que pudieran dar ese salto. Ahí empezaron a avanzar, pero surgió otro inconveniente más. Cada uno de los chicos vienen con una historia, con una mochila diferente. De pronto, en una de las casas, una chica cuenta que había sido abusada. Cuando lo cuenta una chica, lo empiezan a contar el resto de las chicas que estaban con ella. Y ahí tuvimos que sumarle todo un acompañamiento emocional a través de los voluntarios, porque todo eso emocional obviamente también afectaba el camino que cada uno y el esfuerzo que cada uno venía haciendo para ir tras ese objetivo. Ahí sí, con el acompañamiento académico y el acompañamiento emocional, pudimos lograr que ellos empezaran a avanzar en la carrera. Y ahí sí dijimos, este proyecto hay que expandirlo, porque nos empezaron a llegar de diferentes lugares del país chicos que decían, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero y no puedo. Hoy hay 10 casas funcionando: Salta, Córdoba, Rosario, Catamarca, La Rioja, Neuquén, Salta, Corrientes y Tucumán. Y estamos abriendo 3 más, otra en Santiago, Chaco y Mendoza. Cada vez que abrimos una casa, en realidad, les aseguro, para ser justo, que en realidad tendría que, antes de que ustedes aplaudan, hacer pasar a los 320 chicos que hoy viven, y los tendrían que aplaudir a ellos, porque el esfuerzo es de ellos. Porque parten de la realidad de no saber lo de la naranja, como les decía, y terminan haciendo una carrera. Cada vez que nosotros abrimos una casa, lo primero que hacemos es recorrer todos los secundarios rurales, porque es la única forma que tenemos de que los chicos se enteren. Muchos no tienen redes sociales, celular muchos no. Les decía, en el pueblo de Néstor no hay ni siquiera luz. Entonces vamos escuela por escuela. Hace 15 días terminamos de recorrer 532 secundarios solo este año. Llevamos recorrido más de 1900 y pedimos hablar con los chicos del último año para que los chicos se enteren.
Cuando vamos a las escuelas, los chicos ni siquiera conocen las carreras. ¿Cómo alguien que no sabe qué carreras existen va a poder elegir? Digo, el objetivo del proyecto es que cada uno pueda hacer lo que le gusta, lo que desee. Para saber lo que nos gusta tenemos que conocer. En el campo conocen el profe de educación física, el profe de la escuela, enfermeros, si hay una salita en el paraje o en la comunidad donde viven, policía y gendarme. Son las únicas 5 profesiones que la mayoría conoce. De este último recorrido les digo textuales, 2 preguntas que nos hicieron. En Salta un chico nos preguntó, ¿qué significa estudiar medicina? ¿Qué es medicina? Y en Corrientes un chico nos preguntó, ¿qué hace un profesor de música? Si yo dijera a alguien que estudia, no sé, una licenciatura en física, puede ser que sea más difícil que entiendan, pero un profe de música no sabía de qué se trataba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mostrarle todo el abanico que hay para de verdad ellos puedan experimentar, buscar, investigar y ver qué es lo que de verdad les gusta. Una vez estábamos en Salta entrevistando a una chica de la montaña y ella había notado que quería ser contadora. Cuando yo cuento esta anécdota causa gracia, pero no es gracioso. Igual se pueden reír, no que le esté cortando, pero es fuerte porque demuestra la distancia que hay entre las zonas rurales y la ciudad. Ella se había notado para ser contadora. Entonces yo le pregunto por qué. Dice, no, porque a mí me encanta. ¿Y qué hace la contadora? Bueno, dice, el nombre lo indica, contadora. Contadora cuenta la plata. La contadora es la que cuenta la plata. Bueno, no es tan así, pero vamos a hacer de cuenta que sí. Y si te recibieras de contadora, ¿dónde trabajarías? ¿Y dónde trabajan los contadores? En la caja del supermercado. Claro, como para ella ser contador, el contador era el que contaba la plata, ¿a quién ve ella contar la plata? Cuando bajan al pueblo de la montaña y va al supermercado, el cajero es el que le cobra y el que va contando la plata. O sea, imagínense la distancia que hay y desde dónde parten estos chicos, y por eso digo que los merecedores de ese aplauso son ellos. Cuando después de que se anotan viene todo lo más difícil, que es el proceso de selección. Y ahí ocurre algo maravilloso, el esfuerzo de los chicos por venir a la entrevista. Chicos que venden todo un mes empanadas en la ruta para pagarse el pasaje, que le piden profesor al director y entre los maestros de la escuela rural le hacen una vaquita para pagarle el pasaje en colectivo y que vengan. Un esfuerzo, pero bestial, bestial. Y lo más increíble y lo que nos hace que todo el tiempo estemos buscando cómo expandir este proyecto es el impacto que genera. ¿Por qué? Porque son jóvenes que van a salir de la pobreza para siempre. Cada uno de los chicos que ya recibió, hoy tiene trabajo, hoy vive de su trabajo, no depende ni de la fundación, ni de un plan social, se lo gana con su esfuerzo. Y eso saben cómo transforma al chico en una persona feliz, porque hace lo que le gusta, hace lo que disfruta, trabaja de su vocación. Y si hay algo para lo cual vinimos al mundo es para ser felices. Estos chicos lo logran. Pero no solo transforman la vida de los chicos que quedan ahí, obviamente transforman la vida de las familias a las cuales pertenecen. En muchos casos estos chicos son los primeros profesionales de sus comunidades. O sea, en todo su paraje no hay otra persona que haya podido seguir. En algunos casos no hay otra persona que haya terminado el secundario. Y estos chicos están haciendo la carrera que les gusta. Tenemos chicos estudiando medicina, ingeniería, arte, economía, lo que quieran, lo que se les ocurra. Pero no solo además impactan en su comunidad, saben en quiénes impactan y es lo que nosotros nunca, ni nos imaginamos que iba a pasar en los más jóvenes. En nuestro país el grado de deserción en un secundario rural es altísimo. De 5 que arrancan un secundario rural, 4 abandonan. Es un montón. ¿Sí? Estos chicos se transforman en héroes, en referentes para los chicos de su pueblo. ¿Por qué? Porque si vos, que vivís en un rancho de barro igual al mío, y la peleaste igual que yo, y yo vi cómo la sufriste y la pasaste, si vos pudiste, yo también puedo. Entonces yo, que iba a dejar el secundario, porque era lo mismo, terminar el secundario, no terminar el secundario, me quedo acá y no tengo ninguna otra opción después, cuando veo que él pudo, yo sigo el secundario, ¿sí? Para después ir tras la oportunidad que mi vecino del rancho de acá a 200 metros pudo hacer. Eso va generando un contagio positivo, un contagio de esperanza que hace que muchos chicos decidan seguir el secundario.
los vemos en las escuelas donde ya hay chicos, cada vez hay más inscriptos de esas escuelas. Porque ese chico que arrancó los empieza a contagiar y a motivar. ¿Se entiende? Este chico Néstor, que les contaba en un comienzo, se recibió hace más o menos un mes, es ingeniero. Su familia sigue viviendo en ese paraje. Y hoy, hace 20 días, se fue a España, está representando a la Argentina, está 5 meses allá haciendo su tesis. Me encanta que sea él el que nos represente, me encanta a dónde llegó. Pero lo que más me emociona es que él no se fue para quedarse en España. Él termina el 31 de enero su beca y vuelve a nuestro país y vuelve a Santiago del Estero. Y el primer proyecto que él está pensando es en Punta Pozo, el lugar donde nació y donde lo vio crecer y donde está su familia, porque quiere ayudar a las 700 personas que hoy viven en Punta Pozo. Y esa es la mayor cadena. Porque cuando yo digo, hoy viven 320, el año que viene van a ser 430 los que viven con nosotros, obviamente, ¿qué pensamos todos? Sí, para los argentinos que somos es poco. Pero cada uno de ellos es multiplicador, porque todos ellos salen sabiendo que no se pueden olvidar del lugar donde vienen. Y eso es lo que a nosotros nos mueve a intentar generar cada vez más oportunidades. Ustedes aplauden y mientras ustedes aplauden, yo no puedo dejar de pensar que estamos en pleno proceso de selección y de todos los que se inscribieron este año hay más de 2.500 chicos que van a quedar afuera. El número es enorme, sobre todo cuando uno piensa que estos chicos lo que están buscando es estudiar, no están pidiendo irse de vacaciones y un regalo para Navidad, están buscando querer estudiar para salir adelante. Algo que no me parece de menor, compartirles antes de que se me acabe el tiempo, quienes hacemos este proyecto y todos los proyectos de la Fundación. Somos 2.500 personas y de esas 2.500 personas no hay una sola, nadie que cobre sueldo. Los que coordinan las casas, los acompañantes, los psicólogos, los que hacen las recorridas por las... Todos tienen su trabajo, sus familias y su quilombo, como cualquiera de nosotros, y en su tiempo libre le dedicamos a llevar adelante estos proyectos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay que hacerlo, porque entendemos que es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué entendemos que es nuestra responsabilidad? Porque descubrimos que tenemos la capacidad de hacerlo. Y esto es, para mí, lo más importante a entender. Alguien que no se cree capaz, es imposible que lo pueda hacer. Nos pasa con los chicos que lo primero que les tenemos que decir es, ustedes son capaces. El año pasado entrevistábamos a Brenda en Neuquén y me dice que quería ser enfermera. Y le digo, uy, buenísimo, es la enfermedad que más falta, la profesión que más falta, una de las profesiones que son más necesarias. Y me dice, bueno, en realidad yo enfermera no, yo quisiera ser médica. Pero bueno, me anoto enfermera porque es obvio que yo médica no voy a poder hacer. Y le digo, ¿obvio por qué? No, bueno, ¿por dónde vengo? ¿Cómo voy a ser médica? Y yo tenía conmigo todo el proceso de selección que había hecho, y le digo, que había hecho ella, y le digo, mira, esto yo no debería hacerlo, pero te lo voy a mostrar. Entonces le muestro lo que ella había hecho y me dice, no entiendo qué me estás queriendo decir. Lo que te estoy queriendo decir es que vos podés ser médica. Ella se larga a llorar y dice, ¿lo puedo llamar a mi papá? Su papá estaba afuera, el papá entra y yo le digo, mire, yo le quería contar que su hija en realidad no sueña con ser enfermera, sueña con ser médica y lo puede hacer. Y el papá me mira y me dice, yo casi le cago la vida a mi hija, porque el que la convenció de que sea enfermera fui yo. Porque ella quería ser médica, me dice, pero nunca pensé, y quiero aclarar esto porque no estoy hablando de la maldad del padre, para nada, lo que me dijo es, nunca pensé que yo albañil podía tener una hija médica. ¿Y por qué un albañil no puede tener una hija médica? Hoy Brenda está haciendo su segundo año de medicina. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es creer en nuestra propia capacidad. Es lo principal para poder hacerlo. Y lo mismo nos pasa en absolutamente todo. Y eso sí, esa capacidad que tenemos es la medida de nuestra responsabilidad. Cuanto más capacidad tenemos, mayor responsabilidad tenemos. Y si tenemos esa responsabilidad, tenemos que hacerlo. Yo los invito a que cada uno piense qué capacidad tiene
para mejorar la realidad de donde viene. No hace falta ser la Madre Teresa de Calcuta, no hace falta irse a vivir a India, en el lugar donde estamos, con la gente con la que estamos, desde el lugar que nos toca en la sociedad que ocupamos, pero absolutamente todos tenemos la posibilidad de hacer algo. Si tenemos esa posibilidad y tenemos esa capacidad, tenemos la responsabilidad. Entonces hay que hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Manu. Ahora que te quiero preguntar algo. Primero, gracias, felicitarle. Escucharte, la verdad es que, digo, más allá que te emociona, te hace dar cuenta lo afortunado que somos y a veces no nos damos cuenta. Y el efecto multiplicador, ¿no?, que hablabas recién, ¿no?, que hay cosas muy chiquitas que podemos hacer que impactan, que a veces no nos damos cuenta o somos egoístas o pensamos que no va a tener impacto y genera un impacto. Pero lo que no dijiste es, si cualquiera de estas personas quieren colaborar con la fundación o ser parte, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, en realidad no era la idea decirlo, pero tenemos 1000 personas acá. Bueno, acá es www.fundacionsi.org.ar. Ahí están todas las formas de colaborar, desde el lugar que quiera cada uno. Cada chico tiene su tutor que lo va acompañando entre la vida, cada chico tiene su voluntario acompañante también. O sea, hay 1000 formas de colaborar desde donde cada uno sea. En Rosario hay más de 30 chicos que este año nos quedan afuera, que estamos desesperadamente buscando a alguien que nos preste una propiedad para que puedan entrar. Digo, de la forma que sea, como quieran, hay 1000 formas, pero inclusive no tiene por qué ser también la fundación, de la forma que sea. Lo importante es que nada se transforma desde la quietud, nada se transforma mirando la vida desde la ventana, hay que salir, hay que arriesgar y hay que hacer. Gracias, Manu. Otro aplauso, por favor. Gracias.